buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Esto es Turquía. Estambul, la antigua Constantinopla. Estambul es una ciudad transcontinental. Está en el estrecho del Bósforo, que separa Europa de Asia, entre el mar de Marmara y el mar Negro. Tiene una superficie de 5.343 kilómetros cuadrados. Es la urbe más poblada de Turquía, siendo el centro histórico, cultural y económico del país. Estambul ha sido capital de los imperios romano, bizantino y otomano. Bienvenidos a Estambul. Santa Sofía. Constantino fue el primer emperador en ordenar su edificación, en el año 360, pero en el 404 el fuego la quemó. Luego, 11 años después, Teodosio II comienza una nueva construcción. De nuevo se ve quemada en el 532, en la revuelta de Nika. Vuelve a ser erigida durante el mandato del emperador bizantino, Justiniano, consagrada como iglesia en el 537. Durante más de 900 años funcionó como iglesia, convertida en mezquita por Mehmed el Conquistador en 1453. Luego pasó a ser museo por Atatürk en 1935. Fue finalista para ser elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno. El gobierno turco, en julio del 2020, le otorga la consideración de mezquita Santa Sofía, ya no es museo. La estructura actual de Santa Sofía es la tercera edificación levantada en el sitio. El Bazar de la Especia es uno de los bazares más antiguos de Estambul. Se construyó en la década de 1660 como parte de la mezquita nueva. Tiene forma de L, dispone de 6 puertas de acceso. En él podréis admirar especias, hierbas aromáticas, frutos secos, frutas deshidratadas, dulces, miel, quesos, aceites perfumados, etc. Aquí los precios son algo más económicos que en el Gran Bazar. No olvides, el regateo tiene que estar presente. La Mezquita Azul o Mezquita del Sultán Ahmed, edificada por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616. Fue inaugurada en 1617, durante el mandato de Mustafa I, considerada como la mezquita más importante de Estambul. Tiene una cúpula central de 23,5 metros de diámetro y 43 metros de altura. En el interior alberga más de 20.000 azulejos en nit, de color azul, adornando la cúpula y la parte superior de la mezquita. El Palacio Topkapi, comenzado a construir poco después de que Mehmed II tomara Constantinopla, quedó inaugurado en 1465. A lo largo de la historia fue ampliado por diferentes gobernantes, creando el complejo que hoy podemos ver. El inmueble ha sido la residencia principal de los sultanes del Imperio Otomano y sede de su gobierno desde el año 1465 hasta el 1853, cuando el sultán Abdülazid traslada su residencia al Palacio de Dolmabahce y el centro administrativo del imperio. La Cinterna Basílica, también es conocida como Palacio Sumergido, fue construida por encargo del emperador Justiniano I en el 532 para abastecer al Palacio Bizantino en caso de que la ciudad fuera atacada.
Actualmente esta estructura subterránea es la mayor cisterna bizantina que se conserva en la ciudad de Estambul. Hoy queda en pie algunos de los acueductos que conducían el agua a la cisterna. La cisterna tiene 140 metros de largo por 70 metros. Se calcula que podía llegar a almacenar unos 100.000 metros cúbicos de agua. La basílica cisterna cuenta con 336 columnas de 9 metros de altura. La Plaza Taksim se ha convertido en una de las zonas más concurridas de la ciudad, lugar de celebraciones, desde eventos públicos hasta manifestaciones políticas. Alrededor de ella encontrará hoteles, tiendas, bares, restaurantes, etc. El hipódromo de Estambul, erigido en el año 200 después de Cristo por Séptimo Severo, Constantino el Grande, fue quien lo amplió y embelleció. Se convirtió en el centro deportivo y social de la ciudad y fue el más grande del mundo. Tenía 480 metros de largo y una anchura de 120 metros. Podía acoger a 100.000 espectadores. En la actualidad solo quedan algunas columnas y vestigios, como la columna de Constantino, la columna serpentina, el obelisco egipcio y la fuente alemana. Hoy la zona ha pasado a ser una plaza llamada Plaza Sultán Ahmed. Es uno de los lugares de reunión y paseo más populares de la ciudad. El acceso es gratuito. La iglesia de San Sergio y San Baco, pequeña Santa Sofía, erigida en el siglo VI, siendo el modelo en el que se inspiraron para la edificación de Santa Sofía, es considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina temprana de Estambul. Tiene su origen en una iglesia ortodoxa, la cual se vio convertida en este templo musulmán durante el Imperio Otomano, abierta al público y al culto como mezquita. El Gran Bazar. Los orígenes se remontan a la época de Mehmed II, en 1455. Construyó cerca de su palacio el antiguo bazar. Alrededor de este edificio se fueron instalando talleres de artesanos. Con el paso del tiempo los edificios fueron creciendo y las calles eran cubiertas. Más tarde todo el complejo era amurallado. Hoy es un caótico mercado, al cual acuden diariamente entre 300.000 y 500.000 personas, dependiendo de la época del año. Eso es uno de los más grandes y antiguos del mundo. El área cubierta es de 45.000 metros cuadrados. Recuerda, el regateo tiene que estar presente. La mezquita de Solimán fue construida por encargo de Solimán I, el Magnífico, entre 1550 y 1557. El complejo de alrededor de 70.000 metros cuadrados. Es la cuarta mezquita imperial edificada en Estambul. En el cementerio acoge las tumbas de Solimán y su esposa Kaseki. El puente Gálata. El primer puente sobre la desembocadura del Cuerno de Oro fue erigido en 1845. Años más tarde, en 1863, la llegada de Napoleón III hizo que le sustituyeran por un puente de madera. Luego se construyeron dos puentes más, en 1875 y en 1912. El actual fue construido en 1992. Tiene una longitud de 490 metros y 42 metros de altura. Cuenta con 3 carriles para vehículos y una pasarela peatonal en cada dirección. Este une el viejo Estambul con la zona más moderna. La Torre Gálata, construida por los genoveses a mediados del siglo XIV, como parte de la muralla de Gálata, después de ser usada como mazmorra en la era otomana, pasa a ser una torre de vigilancia contra incendios. A lo largo de la historia ha sufrido daños debido a terremotos e incendios. En la década de 1960, la torre había caído en ruinas. Fue restaurada por la Municipalidad de Estambul y abierta a las visitas. De nuevo restaurada por la Dirección General de Cimentaciones en 2020, reabriendo la torre y la cafetería. En el Museo de la Torre de Gálata muestra artefactos de diferentes periodos históricos de Estambul. Está considerada como una de las torres más antiguas del mundo. Hasta mediados del siglo XX fue uno de los edificios más altos de Estambul, con 66,9 metros. Merece la pena subir al mirador, de 51,45 metros de altura. Se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de Estambul. El Museo Arqueológico de Estambul. Este es el principal museo arqueológico de la ciudad. Fue fundado por el pintor y arqueólogo turco Osman Hadid Bey
en 1891. Al principio fue una reducida colección de antigüedades, instalada en 1846 en el Palacio Topkapi. En el año 1869 pasó a ser el Museo de la Corte. Ya en 1891 el museo abrió sus puertas, convirtiéndose en el primer museo arqueológico de Estambul, albergado en 3 edificios. El Museo de los Mosaicos del Gran Palacio, situado dentro del Mercado Arasta, en el complejo de la Mezquita Azul. Aquí se exhiben los mosaicos desenterrados, en las excavaciones llevadas a cabo en la sección noroeste del claustro del Gran Palacio del Imperio Bizantino, en 1935. Estos mosaicos muestran escenas de la vida diaria, naturaleza y la mitología, fechados entre los años 450 y 550 después de Cristo. El Museo de Arte Turco Islámico, considerado como uno de los museos más importantes de Estambul, se encuentra en un palacio otomano de piedra del siglo XVI, edificado en 1524, para Ibrahim Pasha. Fue un regalo del sultán Sulimán a su gran visir, Ibrahim Pasha. Al morir Ibrahim, el palacio continuó siendo la residencia de oficiales de viseres, embajadores y ministros. Hoy es un museo, alberga más de 40.000 objetos, cerámica, esculturas, sarcófagos, alfombras, piezas de caligrafía, diferentes versiones del Corán, etc. y una relevante colección enológica. Crucero por el Bósforo se ha convertido en una de las actividades más importantes que llevar a cabo en la ciudad de Estambul. En la urbe encontrarán una gran cantidad de empresas que ofrecen este tipo de actividad. Estamos en la Capadocia, Turquía. Capadocia, situada en plena meseta de la Anatolia, famosa por sus características chimeneas de hada, formaciones rocosas de tonos blanquecinos, altas con forma de cono, sus valles, ciudades subterráneas, etc. Ha pasado a ser uno de los lugares más visitados de Turquía. Podrás descubrirla, tanto por tierra como por aire. La actividad más popular es conocer la Capadocia en globo. No fue en nuestro caso. El Valle de las Palomas, llamativo por los numerosos palomares. La carne de estas aves era considerada comestible por sus habitantes de la zona y los excrementos lo usaron como fertilizantes para la tierra. El castillo de Uçhisar en el pasado se usó como principal punto de defensa para la región. Desde 1985 está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ubicado sobre un promontorio con forma de cresta, con 2 pisos en forma de triángulo, cercadas por 2 torrecillas. Fortificación amurallada, hoy aún conserva su estructura. El castillo en su interior no alberga más que algunas estructuras, cuevas, túneles, pasillos, sala común y sala de guardia. El mirador de Gorin. Desde él se obtiene unas perspectivas del valle Gorin, chimeneas de hadas y valles. En la zona hay vendedoras ambulantes y un pequeño bar. El Museo al Aire Libre de Gorin. Este paraje al principio fue un asentamiento monástico bizantino de grupos de monjes y a partir del siglo XVII pasó a ser un lugar de peregrinación. Los monasterios y capillas de Gorin han sido excavados en la roca y decorados con frescos. Son antiguas iglesias bizantinas de los siglos VIII y XI. El paraje está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984.
El Valle de Debrecen, también conocido como el Valle de la Imaginación. En él verás curiosas formaciones rocosas que han sido creadas por la erosión, dando lugar a estas formaciones, como un camello, foca, sombrero de Napoleón, virgen, pájaros besándose, etc. Ábano, antiguamente conocido como Vinisa, es un pueblo y distrito de la provincia de Nezehir. Se extiende a lo largo de las orillas de Hizilmaz, que significa río rojo. Divide al pueblo en dos partes. Este río es el más largo de Turquía. Tiene 1.355 kilómetros. Su agua recibe la coloración de los yacimientos de arcilla de la Capadocia. El pueblo es muy conocido por su alfarería y alfombra. Nos encontramos en Ankara, la capital de Turquía. Ankara es la capital de Turquía y de la provincia homónima, en la región de Anatolia Central. Tiene una superficie de 2.516 kilómetros cuadrados y una altitud media de 938 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda ciudad más poblada del país, justo detrás de Estambul, ciudad comercial e industrial, pasando a ser un centro internacional de negocios. Esto es Turquía. El castillo de Ankara no se conoce la fecha exacta de su edificación, establecido durante el asentamiento de los galatas a principios del siglo II a.C. y recuperado durante el Imperio Romano. Su aspecto actual data del siglo IX, es cuando el emperador bizantino Miguel II erigió la fortificación exterior. Se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. El mausoleo de Atatürk, símbolo de la cultura turca. Aquí descansan los restos de Mustafa Kemal Atatürk, quien fue el líder de la Guerra de la Independencia turca y su reforma, el primer presidente de la República de Turquía, ubicado en Ankara Nitepe. Fue en 1953 cuando se trasladan los restos de Atatürk al nuevo mausoleo, coincidiendo con el 15 aniversario de su muerte. La nueva construcción comenzó el 9 de octubre de 1944 y quedó finalizada el 1 de septiembre de 1953. Estamos en Efeso, Turquía. Efeso. Esta antigua ciudad durante siglos tuvo un importante centro religioso, cultural y comercial, así mismo tránsito de diferentes civilizaciones. Con el paso de los siglos acabó con la ciudad. Saqueos, invasiones, terremotos provocaron la decadencia de la ciudad en la Edad Media. Localizada en el oeste de Turquía, a orillas del mar Egeo. Como capital de Asia Menor, romana fue la cuarta más grande del imperio, tras Roma, Alejandría y Antioquia. El templo de Artemisa era el más grande del mundo y una de las 7 maravillas de la antigüedad.
La ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Casa de la Virgen María. Durante las excavaciones llevadas a cabo a principios del siglo XIX, cerca de una fuente sagrada del Monte Pion, se hallaron los restos de los cimientos de una antigua casa. La vivienda localizada en el mismo sitio donde cada año los cristianos celebraban las fiestas de la Virgen, donde según la tradición cristiana fue trasladada María tras la crucifixión de Cristo. Hasta allí peregrinaron varios papas de Roma, que definirían la casa como lugar santo. Actualmente sobre la Casa de la Virgen María podemos ver una iglesia. Ojo, está totalmente prohibido tomar fotografías y grabaciones en su interior. Querápolis es un yacimiento arqueológico. Esta antigua ciudad balneario fue fundada como centro de tratamiento alrededor de 190 a.C. por un Meses II de Pérgamo. Avanzó bajo el dominio romano y bizantino. En la zona hubo constantes terremotos, causando graves daños. Querápolis quedó abandonada definitivamente tras un temblor en 1334. Desde 1988, el lugar está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde el paraje llama la atención el Teatro Romano, Ágora y el museo. Pamukkale significa literalmente castillo de algodón en turco. Son formaciones de piedra. El agua que fluye sobre la roca deja calcio, que se vuelve blanco al solidificarse, formando un increíble paisaje de piscinas y sus terrazas blancas a lo largo de la ladera, con aguas de un intenso color verde esmeralda. Desde 1988, el lugar está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las pozas de las terrazas no son muy profundas, pero podrás sumergirte completamente. Atención, deberás descalzarte para no dañarlo, son normas. Asclepión, dedicado al dios griego Asclepión, dios de la medicina y la curación,
Fue uno de los centros medicinales más relevantes del mundo rumano. Tenía baños, centros de tratamiento, letrinas, templos, teatro y biblioteca. Bienvenidos a la ciudad de Bursa, en Turquía. Bursa es una ciudad de la región Marmara. Tiene una superficie de 10,82 kilómetros cuadrados y una altitud media de 100 metros sobre el nivel del mar. Construida en torno a mezquitas, mausoleos y monumentos, como capital otomana. Desde el año 2014 está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está en el noroeste de Turquía. El Mausoleo Verde, mausoleo del quinto sultán otomano Mehmed I Çelebi, erigido por el hijo y sucesor de Mehmed Murad II, después de su muerte en 1421, construido sobre planta hexagonal y coronado por una cúpula semiesférica. La Mezquita Verde debe su nombre a los azulejos de su muro interior, construida entre 1391 y 1420 por el arquitecto Aziz Ibaz Pasha, por encargo del sultán otomano Mehmed I Çelebi. Ejemplo de estilo otomano, el minar de 10 metros de altura decorado con azulejos de colores y motivos florales. En el recinto está la Mezquita Verde, el mausoleo, madraza y baño. De estos últimos hoy en día no queda nada. La antigua ciudad de Troya. Esta albergó a 9 civilizaciones diferentes entre el 3000 a.C. y el 400 después de Cristo, debido a que tuvo una posición muy importante y estratégica, dominando el mar de Marmara, conectando el mar Negro y el mar Egeo. Considerado como uno de los lugares históricos mitológicos más relevantes de la cultura, en la ciudad de Troya, escenario donde se vivió la histórica batalla, mencionada por el escritor griego Homero y descrita en uno de sus relatos. La ruina de Troya actualmente se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Çanakkale, en Turquía. El sitio fue descubierto en 1870, es cuando se llevan a cabo las primeras excavaciones arqueológicas. Troya está incluida desde 1998 en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los lugares arqueológicos más famosos del mundo. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.